Bienvenidos a un nuevo capítulo de Trasnochado Books. Hoy seguiremos con la historia del libro El problema de los tres cuerpos. Que lo disfruten. Capítulo 19. Tres cuerpos. Einstein, el monumento al péndulo y el gran desgarramiento. La quinta vez que Wang se conectó a tres cuerpos, amanecía como de costumbre, pero el mundo presentaba un aspecto irreconocible. La gran pirámide había sido destruida por la sisigia trisolar y, en su lugar, se erigía ahora un imponente edificio gris y de estilo moderno que Wang reconoció. Era el cuartel general de las Naciones Unidas. A lo lejos, repartidas en todas direcciones, había muchas más construcciones, igualmente altas, con aspecto de deshidratorios. Estaban completamente recubiertas de espejos u otro tipo de material reflectante. A la luz del alba, parecía que de la tierra hubiesen brotado unas gigantescas plantas de cristal. Wang oyó un violín interpretando una pieza de Mozart. Aunque sonaba poco ensayada, la melodía tenía un encanto especial, el dulce recreo de quien toca para sí mismo. Procedía de un viejo vagabundo de pelo cano y alborotado, sentado al pie de las escaleras del edificio de las Naciones Unidas. Tenía delante un apolillado sombrero de copa, con unas cuantas monedas dentro. De pronto, Wang vio que el sol aparecía a gran velocidad. Por alguna extraña razón, lo hacía desde el extremo opuesto a donde nacía el amanecer, y, además, todo cuanto había a su alrededor permanecía a oscuras. Era muy grande, solo había asomado la mitad, y ya ocupaba la tercera parte del horizonte. A Wang se le aceleró el corazón, consciente de que un sol de ese tamaño no podía augurar nada bueno. Sin embargo, cuando miró en torno a él, vio que el viejo violinista seguía tocando tranquilamente en su sitio. La melena plateada le brillaba. Aquel sol también era plateado. Además, proyectaba sobre la tierra una luz blanquecina, que no provocó en Wang ninguna sensación de calidez. Observando de frente la superficie de aquel disco gris, que ya había emergido por completo, distinguió unas cuantas líneas que le recordaron la textura de la madera. Eran formaciones montañosas. Fue entonces cuando advirtió que el disco no emitía luz alguna, sino que sencillamente reflejaba la del verdadero sol, aún oculto tras el horizonte en el extremo opuesto del cielo. Y comprendió que lo que había aparecido ante él no era ningún sol, sino una gigantesca luna. Se desplazaba con rapidez, pero no tanta como para que el ojo humano fuera incapaz de detectar su movimiento. Fue transformándose por el camino. Primero pasó de llena a menguante, más tarde a creciente. Con la dulce melodía del violín aún flotando en la fría atmósfera matinal, Wang se admiró del espléndido espectáculo que el universo le ofrecía. Se sentía embriagado por tanta belleza. La gigantesca luna creciente comenzó a descender por la parte del cielo donde amanecía, y al instante se volvió muchísimo más brillante. Cuando ya apenas le asomaban los cuernos por detrás del horizonte, Wang imaginó un enorme toro que corría a embestir al sol. Amigo Copérnico, siéntate un rato a descansar los pies. Le sugirió el anciano del violín, después de que la luna hubiera desaparecido por completo. Así disfrutas un rato de Mozart. Y, de paso, yo me gano unas monedas para el almuerzo. Perdona si me confundo, pero no eres... dijo Wang, observando su rostro cubierto de arrugas. Eran largas y de suaves curvas, como diseñadas para crear cierta armonía. No, no te confundes. Soy Albert Einstein, un pobre hombre lleno de fe en Dios, a pesar de haber sido abandonado por él. ¿Qué era aquella luna? Es la primera vez que la veo. Ya se ha enfriado. ¿El qué? La luna. Cuando yo era pequeño todavía ardía, y al llegar a lo más alto podía verse un punto rojo en mitad del cielo. Ahora, en cambio, ya se ha enfriado. ¿Es que no has oído hablar del gran desgarramiento? Pues no. ¿Qué es eso?
Mejor no lo mencionemos, respondió Einstein, exhalando un amargo suspiro y negando con pesar. Olvidemos el pasado, mi pasado, el de todas las civilizaciones anteriores, el del universo. Todo es demasiado doloroso de rememorar. ¿Se puede saber qué te ha ocurrido para volverte así?, preguntó Wang, al tiempo que se sacaba unas monedas del bolsillo y las depositaba en el sombrero. Gracias, Copérnico. Ojalá Dios no te abandone. Aunque yo en tu caso no me haría demasiadas ilusiones al respecto, la verdad. A mí, ese modelo que tú, Newton y los demás creasteis en Oriente, con ayuda de la computadora de formación humana, me pareció que estaba muy cerca de ser el correcto. Lástima que, para Newton y los demás, su pequeño error de cálculo se tradujera en un cataclismo insalvable. Mira, siempre he pensado que, de no haberlo hecho yo, tarde o temprano habría sido otro el que descubriera la relatividad especial. En el caso de la relatividad general, en cambio, a Newton se le pasó por alto el modo en que la curvatura del espacio-tiempo, inducida por la gravedad, afectaba a la órbita planetaria, un fenómeno descrito en la relatividad general. El error causado por no tener en cuenta ese detalle fue mínimo, pero su impacto en los resultados de los cálculos tuvo consecuencias letales. En realidad, con solo añadir a las ecuaciones clásicas un factor de corrección que tuviera en cuenta la curvatura espacio-tiempo, el modelo ya fue válido. Pero eso requirió una capacidad de procesamiento mucho mayor que la que vosotros teníais en Oriente. En cambio, para una computadora de esta era, no supone ningún problema. Ah, ¿y ha habido observaciones astronómicas que confirmen los resultados de los cálculos? En ese caso, ¿crees que tendría que verme como me veo? Ay, ya solo por lo épicamente hermoso que sería, debería tener razón yo, y no el universo. Lo que ocurre es que Dios me ha abandonado, y con él el mundo entero. Ya no soy bienvenido en ningún sitio. Princeton me ha retirado la plaza de profesor. En la UNESCO no me quieren ni de asesor científico, un puesto que yo antes no habría aceptado, ni aunque me lo hubieran pedido de rodillas. Si hasta consideré ser presidente de Israel, pero al poco de proponérmelo cambiaron de idea. Me dijeron que era un fraude. Einstein volvió a colocarse el violín al hombro y retomó la melodía por el punto en que la había dejado. Wang, tras pasar un buen rato escuchando, enfiló las escaleras del edificio. Dentro no hay nadie. Le advirtió Einstein, sin dejar de tocar. Todos los miembros de la asamblea están en la parte de atrás, asistiendo a la ceremonia de iniciación del péndulo. Al rodear el edificio, Wang topó con la asombrosa imagen de un gigantesco péndulo que parecía unir el cielo y la tierra. En realidad, lo había visto antes, asomado por detrás de la construcción, pero no supo qué era. Recordaba a los péndulos que encontró la primera vez que se conectó al juego, cuando, en el periodo de los reinos combatientes, Fu Chi trató de hipnotizar con ellos al dios del sol. Lo que diferenciaba a ese de ahora era que lo habían modernizado. Los dos pilares que lo sostenían, tan altos como la Torre Eiffel, eran de metal. También la masa pendular parecía metálica, aunque tenía forma aerodinámica y una brillante superficie galvanoplástica. La cuerda, sin duda hecha de algún material ultrarresistente, era tan fina que resultaba invisible y la masa parecía suspendida en el aire entre ambas torres. Al pie del péndulo se reunía una multitud de personas elegantemente vestidas. Wang supo que eran los líderes mundiales que habían acudido a la Asamblea General. Cuchicheaban en pequeños grupos y parecía que estuvieran esperando algo. «Pero si es Copérnico, el hombre que sobrevivió a 5 eras», anunció alguien. Todos acudieron a darle la bienvenida.
Viste en persona los péndulos del periodo de los reinos combatientes, ¿no es así? Le preguntó un hombre de tez oscura y sonrisa amistosa mientras estrechaba su mano. Luego, cuando se lo presentaron, resultó ser el secretario general de las Naciones Unidas. Pues sí, tuve ocasión de verlos, repuso Wang. ¿Por qué han vuelto a construir uno? Es un monumento a Trisolaris. También una tumba, contestó el secretario general, observando el péndulo, que desde allí parecía tan grande como un submarino. ¿Una tumba? ¿De quién? La tumba de una aspiración, de un empeño que pervivió durante casi 200 civilizaciones, el de tratar de solucionar el problema de los tres cuerpos y determinar el patrón de movimiento de los soles. ¿Ahora ya han desistido? Sí, desde este mismo día queda completamente enterrado. Wang dudó un instante antes de sacarse un montón de folios de un bolsillo de la chaqueta. Era el modelo matemático de Wei Cheng. Verás, yo justamente venía por esto. Traigo un modelo matemático para resolver el problema de los tres cuerpos. Tengo indicios para creer que funcionará. Tan pronto como oyeron aquello, todos los que lo rodeaban perdieron el interés. Se volvieron y formaron los mismos grupos de antes para seguir cuchicheando. Wang observó que algunos se alejaban negando con la cabeza, visiblemente molestos, mientras otros sonreían. Por respeto a tu reputación, le pediré a mi asesor científico que le eche un vistazo, le dijo el secretario general, tomando el documento de sus manos para, sin ni siquiera mirarlo, entregárselo a un muchacho alto y con gafas que había a su lado. Pero permíteme que te diga una cosa. En el fondo, que todos se hayan marchado de esa manera sin añadir nada más, ya es una deferencia. Si otro hubiera dicho lo mismo que tú, todavía estarían burlándose de él. El asesor científico hojeó el documento. «¿Un algoritmo evolutivo?», dijo con moderada admiración. «Copérnico, eres un genio. Todos los que han creado esta clase de algoritmos lo son, porque requiere al mismo tiempo talento matemático e imaginación». ¿Insinúas que no soy el primero en crear un modelo matemático? No lo eres en absoluto. Tenemos varias docenas de modelos similares. La mitad de ellos, por cierto, más elaborados que el tuyo. Todos fueron implementados y puestos a prueba en un esfuerzo de computación masiva, que se convirtió en el principal acontecimiento de este mundo durante los últimos 2 siglos. Todo el mundo aguardaba los resultados, como si del juicio final se tratara. ¿Y cuáles fueron? Quedó demostrado, más allá de cualquier duda, que el problema de los tres cuerpos no tiene solución. Wang subió la vista hacia el enorme péndulo. La masa, aún suspendida en mitad del aire, brillaba con la luz del amanecer. Su singular superficie reflejaba cuanto había a su alrededor, como si se tratara del ojo del mundo. Justo en aquel lugar, pero en una época remota de la que los separaban varias civilizaciones, Wang había recorrido junto al rey Wen, de camino al palacio del rey Chou, un bosque entero de péndulos similares. Con aquella coincidencia que lo devolvía al mismo punto del que había partido, la historia parecía trazar un círculo completo. Es justo como imaginábamos desde hace tiempo, prosiguió el asesor científico. El sistema que plantea el problema es de tipo caótico, y la más mínima perturbación tiene efectos que pueden magnificarse casi infinitamente. Sus patrones de movimiento son imposibles de predecir matemáticamente. Wang sintió que todas sus ideas y conocimientos científicos se esfumaban de su mente para dar paso a una gran confusión. Si hasta un sistema tan sencillo como el problema de los tres cuerpos resulta ser un caos impredecible, ¿qué esperanza tendremos de descubrir las leyes del complicado e insondable universo? Se preguntó en voz alta. Dios es un sinvergüenza y nos ha abandonado, exclamó de pronto Einstein, llegado no se sabía cuándo y zarandeando el violín en el aire. El secretario general asintió con pesar,
Efectivamente, Dios es un jugador, y la única esperanza que le queda a la civilización trisolariana es sentarse a la mesa frente a él y hacer una apuesta decidida. En esos momentos, la luna gigante volvía a surgir desde la parte más oscura del horizonte. Cuando su formidable imagen plateada se reflejó en la superficie de la masa del péndulo, la luz tembló misteriosamente durante unos instantes. Era como si la masa y la luna hubieran sentido una enigmática empatía. Esta civilización parece haberse desarrollado hasta un estadio muy avanzado, observó Wang. Así es. Hemos conseguido dominar la energía del átomo y alcanzar la era de la información, respondió el secretario general, sin mostrarse particularmente orgulloso de aquellos logros. Entonces, sigue habiendo esperanza, dijo Wang. Incluso si realmente es imposible determinar el patrón de movimiento de los soles, la civilización puede seguir progresando hasta alcanzar un estadio en el que sea capaz de protegerse de las devastadoras catástrofes de las eras caóticas y sobrevivirlas. Hubo un tiempo en que la gente pensaba como tú. Justamente era esa idea la que alentaba el esfuerzo y la tenacidad con que cada nueva civilización trisolariana volvía a intentarlo. Pero la luna se encargó de despertarnos de nuestra ingenuidad. El secretario general señaló con el dedo a la luna gigante, que seguía elevándose. Imagino que será la primera vez que ves esta luna. En realidad, al ser su tamaño el equivalente de una cuarta parte del de nuestro planeta, no se considera luna, sino la otra mitad del planeta binario en que nos convertimos a consecuencia del gran desgarramiento. ¿El gran desgarramiento? El desastre que destruyó la civilización anterior a la nuestra. Mira que, en comparación con lo ocurrido en las civilizaciones anteriores, ellos tuvieron un amplio margen de aviso. Según los registros que han perdurado, los astrónomos de la civilización 191 detectaron con mucha antelación una estrella fugaz congelada. Wang se estremeció. Una estrella fugaz congelada era el peor de los presagios en aquel mundo. Cuando una estrella fugaz, es decir, un sol distante, parecía detenerse en el cielo, significaba que los vectores de movimiento del Sol y del planeta estaban alineados, y debido a tres posibles causas. La primera, que el Sol y el planeta se movieran a la misma velocidad y en la misma dirección. La segunda, que el Sol y el planeta se alejaran el uno del otro. Y la tercera, que el Sol y el planeta se acercaran el uno al otro. Antes de la civilización 191, esta última posibilidad se consideraba puramente teórica, un desastre que jamás había sucedido, pero aún así conseguía inspirar tal terror en la psique colectiva que el término estrella fugaz congelada era sinónimo de gran desastre desde hacía muchas generaciones. Pero es que después fueron 3 estrellas fugaces que se congelaron al mismo tiempo, prosiguió el secretario general. Indefensa, la mayoría de la gente se quedó petrificada mirando las estrellas, esos 3 soles que se precipitaban sobre su mundo. Al cabo de unos días, uno de ellos alcanzó la distancia a partir de la cual la capa exterior gaseosa se vuelve visible, y, de repente, en la mitad de la noche, pasó de ser estrella fugaz a sol brillante. Los otros 2 aparecían y desaparecían a intervalos de 30 minutos. No se trataba de un día trisolar cualquiera. Para cuando la tercera estrella fugaz se convirtió en sol, el primer sol ya había dejado atrás nuestro planeta, pasando muy cerca de él. Los otros 2 soles lo hicieron a distancias todavía más cortas, que sobrepasaban el límite de Roche, de modo que la combinación de fuerzas de marea ejercidas por los 3 soles sobre Trisolaris superaron la autoatracción gravitacional de aquel. El primer sol hizo temblar la estructura geológica más profunda del planeta, el segundo le causó una grieta inmensa que llegaba hasta su núcleo, y el tercero acabó de partirlo en 2. Esa era la mitad más pequeña. El secretario general señaló con el dedo la gigantesca luna. Todavía quedan ruinas de la civilización 191 en su superficie, pero es un mundo sin vida. Fue el desastre más terrible de toda la historia de Trisolaris.
Después de que el planeta se partiera en dos, cada una de las mitades, de forma irregular, se transformó en una esfera perfecta por acción de su autogravedad. El denso material incandescente del núcleo emanó a la superficie, y los océanos se llenaron de lava humeante. Los continentes flotaban a la deriva sobre el magma, como si fueran icebergs, y conforme chocaban entre ellos, su superficie se volvía tan dúctil como la del océano. Aparecían numerosas y descomunales cadenas montañosas de miles de metros de altura, que al cabo de una hora volvían a desaparecer. Durante un tiempo, las dos mitades siguieron conectadas por una especie de río espacial alimentado por corrientes de lava fundida. Al enfriarse, aquella lava quedó convertida en un gran anillo que rodeaba las mitades, pero las perturbaciones de estas causaron su desintegración, y comenzó una lluvia de piedras gigantes que duró varios siglos. ¿Te imaginas semejante infierno? Provocó la mayor destrucción ecológica de la historia. Todos los seres vivos que habitaban el que ahora es nuestro planeta compañero se extinguieron. Y aquí, en el planeta madre, también tuvimos que vivir en un erial. Por fin, un día la semilla de la vida volvió a germinar y, conforme la geología del planeta se estabilizaba, una vez más la evolución se abrió camino en océanos y continentes hasta que, por 192ª vez, reapareció la civilización. El proceso había durado 90 millones de años. Lo cierto es que Trisolaris tuvo la peor suerte con el lugar que le tocó ocupar en el universo. ¿Qué crees que pasaría la próxima vez que aparezca una estrella fugaz congelada? ¿O la siguiente? Existe la posibilidad real de que un día, en lugar de que los soles pasen rozándonos, nos hundamos en el mar de fuego de alguno de ellos. Es más, concediéndole el tiempo necesario, esa posibilidad terminará sucediendo irremediablemente. Antes todo esto eran meras especulaciones inquietantes, pero un reciente descubrimiento astronómico se ha encargado de echar por tierra todas las esperanzas que pudiéramos albergar con respecto al futuro de Trisolaris. El propósito original de los investigadores era reconstruir la historia de la formación de las estrellas y los planetas de nuestro sistema estelar a partir de los vestigios que quedan de ellos. Sin embargo, la casualidad quiso que terminaran descubriendo que, en su pasado más remoto, el sistema estelar trisolariano constaba de 12 planetas, de los que solo queda uno, el nuestro. Eso solo se explica con que los otros 11 planetas fueron aniquilados por los soles. Nuestro mundo es el último superviviente de una gran cacería a escala interplanetaria que sigue en marcha. Y el hecho de que haya tenido 192 reencarnaciones se debe a una mera cuestión de suerte. Pero es que la cosa no queda ahí. Por si fuera poco, otros estudios recientes han detectado signos de respiración en los tres astros. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que los soles se respiran? Una forma de hablar. Tú descubriste la capa exterior gaseosa que recubre los soles, pero lo que no sabías es que esa capa se expande y se contrae a lo largo de ciclos que duran eones, como una especie de respiración. Cuando se expande, llega a hacerse hasta 12 veces más grande, aumentando tanto el diámetro del Sol que lo convierte en una suerte de guante de béisbol que todo lo atrapa para atraerlo a su órbita. En cuanto un planeta pasa lo suficientemente cerca de uno de los soles, es atraído de inmediato y entra en su capa gaseosa, donde la fricción causa su desaceleración y finalmente, como si fuera un meteorito, cae al mar de fuego arrastrando una larga y ardiente cola. Según los resultados del estudio, en la larga historia del sistema estelar trisolariano, cada vez que las capas gaseosas de los soles se han expandido, 1 o 2 planetas han terminado desapareciendo. Todos y cada uno de aquellos 11 planetas hermanos del nuestro sucumbieron en un mar de fuego durante épocas de máxima expansión de las capas gaseosas. Por fortuna, ahora mismo las capas de los 3 soles se hallan en estado de contracción. De lo contrario, nuestro planeta se habría estrellado contra alguno de ellos la última vez que pasaron cerca.
pero los científicos prevén que dentro de 1000 años comenzarán a expandirse de nuevo. No podemos seguir viviendo en este condenado lugar. Apostilló Einstein, inclinado sobre su violín. Cierto, no podemos continuar de esta manera, convino el secretario general. El único camino que nos queda es jugarnos la supervivencia en una apuesta con el universo. ¿Qué apuesta? Preguntó Wang. Abandonar el sistema estelar trisolariano y adentrarnos en el vasto mar de estrellas de la galaxia en busca de un nuevo mundo al que emigrar. Alertado por el rítmico chirrido que empezó a oírse, Wang miró hacia el péndulo y vio que la masa estaba siendo levantada por un finísimo cable que a su vez pendía de una grúa. Mientras la masa se aproximaba a la altura del cielo desde la que iban a liberarla, detrás de ella, y en dirección opuesta, descendía la gigantesca luna en cuarto menguante. El secretario general anunció con solemnidad: «Accionad el péndulo». La grúa liberó el cable, unido al péndulo, y la masa se desplomó al vacío, primero lentamente y más tarde acelerando hasta alcanzar su velocidad máxima, en la parte inferior del limpio arco que trazó. A su paso cortaba el viento con un profundo rugido. Cada vez que dejaba de oírse, significaba que el péndulo se encontraba en el punto más alto del extremo opuesto del arco y que al cabo de unos instantes iniciaría su rápido regreso. Wang sintió que la gran fuerza generada por el péndulo hacía temblar el suelo bajo sus pies. A diferencia de lo que ocurría con los péndulos del mundo real, el período de este no era estable, sino que cambiaba constantemente. Aquello se debía a la también cambiante atracción gravitacional de la gigantesca luna. Cuando se hallaba cerca de aquel punto del planeta, su gravedad neutralizaba en parte la de este, y el péndulo perdía peso. En cambio, cuando se hallaba al otro extremo del planeta, su gravedad se sumaba a la del mismo y hacía aumentar el peso del péndulo casi hasta el nivel que habría tenido antes del gran desgarramiento. Mientras admiraba los majestuosos vaivenes de aquel monumento trisolariano al péndulo, Wang se preguntó si representaba el ansia de hallar orden, o más bien la redención ante el caos. También le pareció ver en él la metáfora de un gigantesco puño de metal que iba a pasarse la eternidad propinando ganchos contra el universo cruel, entonando silenciosamente el grito de batalla de la indómita civilización trisolariana. Los ojos se le llenaron de lágrimas cuando de repente vio aparecer un texto sobreimpresionado. 450 años más tarde, la civilización número 192 sucumbió a las voraces llamas de dos soles gemelos que aparecieron simultáneamente. Para entonces, había alcanzado la era atómica y la era de la información. La civilización número 192 supuso un hito en la historia de Trisolaris, pues finalmente pudo probarse que el problema de los tres cuerpos no tiene solución, finalizando así el empeño de 191 ciclos. El camino hacia el progreso de futuras civilizaciones quedaba, de esta forma, despejado. Ahora el objetivo de tres cuerpos se convierte en otro: poner rumbo a las estrellas en busca de un nuevo hogar. Le invitamos a volver a conectarse en el futuro. Igual que en las ocasiones anteriores, Wang se sintió exhausto al desconectarse del juego. Sin embargo, esta vez apenas descansó media hora antes de entrar de nuevo. Ahora le sorprendió ver un fondo completamente negro sobre el que flotaba el siguiente texto: aviso urgente. Los servicios de tres cuerpos se cerrarán en breve. Por el momento, y hasta que el cierre sea efectivo, los usuarios pueden seguir conectándose libremente. Tres cuerpos pasa directamente a la escena final. Aquí termina el nuevo capítulo de Trasnochado Books. Recuerde dejar un me gusta, compartir y suscribirse a nuestro canal. Síganos en Facebook. Hasta la próxima.